Bendiciones mis amados hermanos, una vez más por aquí, gracias por asistir a esa cita con el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta noche, nos dé el entendimiento necesario para poder llevar a cabo esta enseñanza. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque tú, Señor amado, nos ayudas cada día a ser cada día mejores y conforme a tu corazón. Perdónanos si en este día hemos fallado contra ti, perdónanos si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, perdónanos. Porque solo tú eres fiel, Señor, para con nosotros, en perdonarnos y darnos una oportunidad más cada día. Así es que, Señor, en esta noche queremos pedir de tu misericordia, queremos pedir de tu favor, queremos pedir de tu gracia. Queremos, Señor amado, de que tú obres en nuestros corazones, Señor. Solo tú eres fiel, Señor, solo tú eres grande y solo tú eres poderoso. Así que, Padre, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por permitirnos llevar este discipulado una vez más. Así que, Padre, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Ponemos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, le damos la gloria a Dios por este tiempo. Hoy vamos a seguir con este estudio que hemos venido desarrollando de esas doctrinas básicas de la fe cristiana. Iniciamos hablando de este discipulado sobre el hecho de qué es un discípulo. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Este nuevo tema habla del discipulado, la importancia y el costo. Todo discipulado tiene importancia, todo discipulado tiene un costo. Y en la clase anterior, en el tema anterior, nos pudimos dar cuenta que ser discípulo del Señor Jesucristo no es nada fácil. Sin embargo, hoy vamos a desarrollar este tema. El tema número 2, el discipulado, importancia y costo. Quiero que entendamos, Dios nos dará todo lo que siempre hemos deseado, a cambio de todo lo que deseemos librarnos. Es decir, a cambio de todo lo que tal vez para nosotros es importante, lo entendamos y despojemos de nosotros todo esto para que la gloria del Señor nos alcance y haga de nosotros algo mejor. Así que vamos a tener varias escrituras claves, cada discipulado. Siempre vamos a tener una escritura clave para poder desarrollar todo el estudio. En esta oportunidad vamos a tener como escritura clave el libro de Juan capítulo 15 verso 16. Son escrituras claves para nosotros, ¿sí? El libro de Juan capítulo 15 verso 16. Al mismo tiempo vamos a estar leyendo como texto base para nosotros el libro de Lucas capítulo 14 versos 26 al 35. Libro de Lucas capítulo 14 versos 26 al 35. Y otro de los textos que vamos a tener para este estudio está en el libro de Lucas capítulo 9 verso 23. Así que vamos a darle lectura a la palabra para poder entender este tema en realidad. Estamos hablando, mi amado hermano, el discipulado, su importancia y el costo. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Lucas capítulo 14 versos 26 al 35. Libro de Lucas capítulo 26 capítulo 14, versos 26 al 35. Dice la escritura: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabar y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra
contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que, mi amado hermano, tremendo es esto. Porque si nosotros no nos despojamos de lo que tenemos, si nosotros no nos despojamos de lo que para nosotros es valioso, el Señor nos está diciendo aquí en su escritura que si nosotros no tenemos en cuenta renunciar a todo lo que poseemos, no podemos ser llamados sus discípulos. Dice el verso 34, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿cómo se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arroja afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Estamos hablando de ese costo del discipulado, la importancia del discipulado. Déjeme leer otra de las escrituras que vamos a tener como base en este estudio que iniciamos hoy, nuestro segundo tema, y está en el libro de Lucas capítulo 9, verso 23. Libro de Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, tremendo, una vez más el Señor está hablando que este costo no es fácil. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos tal vez a nuestros gustos. Tenemos que negarnos a nuestros placeres de alguna manera para poder seguir a Jesús y tomar esa cruz y seguirle cada día. Pero déjeme también tomar otro texto base que tenemos para iniciar este tema hoy. Y está en el libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10, versos 37 y 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mire esto tan tremendo, porque nosotros debemos amar a nuestros padres, pero cuando hablamos del costo y la importancia de ese discipulado, dice el Señor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué bonito es esto. Tenemos que morir a nosotros mismos para que la misericordia de Dios nos acoja. Entonces, aquí en este paralelo de lo que hemos leído estos textos, tenemos que hacernos la pregunta, la importancia o el porqué del discipulado. Voy a darle algunas razones de las cuales, por qué nosotros tenemos que hacer un discipulado. ¿Por qué nosotros? Ya aprendimos a ser un discípulo. Ahora estamos hablando de esa importancia y el costo, y ahora el Señor nos va a mostrar el porqué de la importancia de ese discipulado. Número 1, hacemos un discipulado porque Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer el entrenamiento de sus 12 discípulos y al mismo tiempo hacer de eso una prioridad para Él. Y durante 3 años y medio de su reinado o de su ministerio aquí en la tierra, Él lo hizo con ese énfasis, lo hizo en esa importancia. Hay una importancia de entrenamiento. Cada uno de nosotros tenemos que ser entrenados día a día para que podamos cumplir este propósito que el Señor Jesucristo nos ha dejado como testimonio. Número 2, la importancia de ese discipulado es Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque tenía en mente un fruto verdadero. Y no solo un fruto verdadero, sino un fruto duradero. Esto es importante. Jesús nos ha comisionado a nosotros como sus hijos para entrenar a otros, ¿sí? A otros que son discípulos,
¿Para que qué? Él tenía en mente un objetivo, para que den un fruto agradable, para que den un fruto verdadero y para que den un fruto conforme al corazón de Dios. El tercer aspecto del por qué debemos hacer un discipulado, ya entendiendo lo que es un discípulo, el tercer aspecto es el discipulado es el mejor método, mi amado amigo y hermano, para alcanzar el mundo entero para Dios. Y esto sí que es importante. El discipulado es el mejor método para alcanzar el mundo para nuestro Dios. Entonces, si nos devolvemos en el tiempo, vemos que el impacto que los 12 discípulos de Jesús y Pablo tuvieron en el mundo demuestran el valor del discipulado. Hoy en día podemos decir que gracias a esa entrega de estos hombres, ¿sí?, que siguieron un legado, nosotros hoy en día seguimos un legado. Un número pequeño de discípulos se comprometió, discípulos comprometidos, que han sido bien entrenados para alcanzar mucho más para Dios. Números grandes de estos conversos que están allá, que carecen de la profundidad espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender primeramente la simiente, la raíz, ¿sí?, la base, el piso de lo que es un discípulo, para llegar a este objetivo de poder llegar a aquellos conversos que carecen de esa profundidad espiritual y hacerlos conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el discipulado es una estrategia escogida por Dios para alcanzar el mundo. Esto no fue que un hombre se lo inventó, el mismo Señor Jesucristo nos lo ha dejado como testimonio con sus 12 discípulos para alcanzar este mundo. Si un discípulo, mi amado hermano, llevase a una sola persona a Cristo y completase todo un año de entrenamiento para esa persona, y el año siguiente ambos discípulos, maestro y discípulo, hicieran otro discípulo para ellos, al año próximo estos 4 habrían hecho cada uno 4. En 30 años, en 32 años, dice la estadística, toda la población del mundo sería salva. ¿Usted se imagina eso, hermano? Lo que se desencadena hacer un discipulado. Cuando tú haces un discípulo, lo entrenas por un año, ese discípulo se apasiona por Dios, se hace ferviente para Dios, y él corre con ese deseo de hacer otro discípulo, y así otro discípulo, y nada más con 8 discípulos que hayamos preparado, en 32 años alcanzaríamos a discipular toda la población del mundo. O sea que aquí estamos hablando una vez más de la importancia y del costo del discipulado. Número 4. El resultado final son cristianos espiritualmente maduros. No podemos hacer discipulados a medias. No podemos hacer discipulados sin sentido. Tenemos que hacer un discipulado que lleve una secuencia que nos lleve al crecimiento y al conocimiento de Dios a través de su palabra. Porque queremos que crecer espiritualmente y ser maduros. La madurez no viene automáticamente, mi amado amigo, con el paso de los años y el aumento del conocimiento y la experiencia, sino que es el resultado de un crecimiento espiritual gradual a base de obediencia a Cristo Jesús. Esto es de menos a más. No podemos decir que porque hoy leímos la Escritura ya somos sabios, ¿sí? La Escritura habla de los neófitos que creen que tienen conocimiento de la Escritura y resulta que no. Esto es con la obediencia y de una manera gradual que nosotros podemos conocer a Cristo a través de su palabra y llegar a una madurez espiritual. Así que, mi amado hermano, ahí teniendo este preámbulo para este estudio hoy, vamos a hablar de 7 señales de madurez espiritual. Aquí es donde nosotros tenemos que confrontarnos, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un balance
y a través de estos 7 aspectos decir, bueno, yo realmente he entendido que soy un discípulo y realmente tengo estas 7 señales de madurez espiritual. Y si a nosotros o nosotros carecemos de alguna de estas señales espirituales en nosotros, es necesario que sea parte de nuestra oración de ahora de adelante. Porque tenemos que ser fructíferos para que la gloria de Dios sea manifestada en la tierra. Así que el primero, mi amado hermano, la primera señal de esa madurez espiritual, número 1, es ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. ¿Realmente estamos siendo fructíferos para el servicio para Dios? ¿O todo el tiempo estamos poniendo algo de por medio para no servirle a Dios? En muchos casos, tal vez como me pasó a mí, en un principio yo tenía temor de servirle a Dios porque pensaba que le iba a fallar. Y pasaron muchos años donde en un determinado momento dije, este es el momento, este es el tiempo. Pero hoy en día pienso que ese tiempo que perdí ya no volverá. Hoy estoy corriendo una milla extra para poder recuperar ese tiempo. Y nosotros tenemos las oportunidades a diario. Necesitamos entender que la madurez espiritual empieza entendiendo que ser fructíferos en nuestro servicio para Dios es esencial. Para ello vamos a leer la Escritura, vamos a leer la Biblia, la que nos enseña este fundamento. En el libro de Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, encontramos esa parábola de los talentos. ¿Sí? Entonces podemos ver que ahí es donde si somos realmente esos siervos útiles o esos siervos inútiles. Si nosotros le estamos sirviendo a Dios, si estamos dando fruto y fruto en abundancia, o simplemente hemos optado por no hacer nada, o porque por temor decimos no vamos a hacer nada, o yo no tengo las capacidades para hacer algo, o yo no tengo el intelecto para hacer algo, y se nos olvida que es Dios el que pone en nosotros las palabras para poder hablar a otros. Así que, mi amado hermano, ser fructíferos en nuestro servicio para Dios es una muestra de esa madurez espiritual. Ahora, número 2, esa madurez espiritual se va a denotar. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud humilde y voluntad de servirle a los demás. Así que, mi amado hermano, la madurez espiritual nos habla de una actitud humilde, no es una actitud arrogante, no es una actitud explosiva, no es una actitud de que pretendemos ser más que otros, no. Tenemos que entender que todo no lo sabemos, tenemos que entender que fallamos, tenemos que reconocer cuando fallamos. Así adquiriremos realmente esa humildad de parte de Dios. Así que una actitud humilde y la voluntad de servir a otros nos habla de esa verdadera madurez espiritual. Déjeme leer el libro de Juan capítulo 13. Libro de Juan capítulo 13, versos 12 al 17. Libro de Juan capítulo 13, versos 12 al 17. Así que después de que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, hay una reiterativa de parte de Dios. Está diciendo, de cierto os digo. Nos llama la atención aquí. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Mire lo que habla de esa madurez espiritual, cuando tú le lavas los pies a otro. Y alguien pensará, no, pero, o sea, tengo que ir, pastor, y quitarle el calzado y lavarle los pies. Bueno, ¿por qué no? Pero realmente cuando hablamos
de lavar los pies al otro es cuando alguien tiene una necesidad y sabiendo yo que la puedo suplir, la debo suplir. Eso es lavar los pies de su hermano. Cuando está en una necesidad, no sé, económica, cuando está en desnudez, cuando está en hambre, cuando está en alguna necesidad. Es más, cuando necesita ser escuchado, una manera de lavar los pies a ese hermano en Cristo es al menos escuchándolo. A veces en las administraciones, bueno, hoy en día con todo esto que está pasando, no lo volvimos a hacer por protocolos de bioseguridad, pero a veces cuando llegaba alguien tan cargado, simplemente nosotros nos acercábamos a esa persona y simplemente con un abrazo esa persona podía descargar todas esas cosas que traía. Esa es una manera de lavar los pies de nuestros hermanos. Así que mi amado hermano, sabiendo que podemos hacer lo bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no mostramos esa madurez espiritual que como hijos de Cristo tenemos en lo profundo de nuestro corazón? Cuando un hermano llega a la iglesia, tenemos que recibirlo con gozo, tenemos que recibirlo con alegría, tenemos que recibirlo con bendición, con una palabra que aliente su corazón. Pero es triste ver que muchos llegan a la iglesia y así como ingresan a la iglesia, así mismo salen. No tienen esa coinonía los unos con los otros. Y eso habla mucho de que no tienen una madurez espiritual, de que no son humildes y que a veces esas personitas que están por allí, que parece que no hacen nada, déjame decirte, hermano, a veces ellos saben mucho más que los que creemos saber en realidad. Así que, mi amado hermano, esto es lo que nos está enseñando el Señor, la madurez espiritual. El tercer aspecto que nos enseña o que nos demuestra a nosotros si somos realmente maduros espiritualmente es un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Y esto abarca muchas cosas. Un nivel de excelencia. Un nivel de excelencia habla de cómo te comportas. Un nivel de excelencia habla de cómo vistes. Un nivel de excelencia es cómo haces tu trabajo. Si eres de los que llega temprano, de los que llega tarde. Si eres de los que sale antes de que se acabe la hora tuya laboral. Si eres de los que está escuchando cosas que no tiene que escuchar. Esa vida de excelencia habla de en los aspectos de la Biblia, que tú leas la palabra, que escudriñes la palabra, que desees venir a la presencia del Señor. Entonces, un nivel de excelencia en nuestra vida en general, en todos nuestros aspectos, en donde estemos, por donde transitemos, en nuestro trabajo, habla de realmente si tengo una madurez espiritual. Tal vez cuando alguien dice algo en contra tuya y tú explotas de una manera instantánea, eso habla de que no tienes un nivel espiritual acorde a la Escritura. Pero déjeme leerlo a través de la Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Ahí dice: saludos y doxología final. Tal vez muchos se preguntan qué es doxología. Y doxología habla de la alabanza a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Aquí está dando los saludos, la doxología, o sea, la alabanza a Dios, esa alabanza final al cerrar su carta. Entonces dice Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, ¿sí? Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces, mire, el tercer aspecto de lo que nos habla es un nivel de excelencia. Y luego aquí el Señor nos dice que tenemos que vivir como una hermandad, teniendo gozo, perfeccionándonos los unos a los otros, consolándonos los unos a los otros, siendo de un mismo sentir. Y eso también es triste verlo en la iglesia. Hay personas que no congenian una con otra. Y estaríamos negando lo que la Escritura dice. Tenemos que estar de un mismo sentir, anhelar lo mismo, desear la presencia de Dios, anhelar los milagros de Dios, anhelar las bendiciones para otros, anhelar en un mismo sentir la sanidad aún para otros, para nuestros mismos hermanos que tal vez están enfermos. Y al mismo tiempo luego dice el Señor que debemos vivir en paz.
Esa es la coinonía y el amor que el Señor nos entrega. Ahora nosotros debemos seguir su ejemplo y debemos ser partícipes de esta enseñanza. Para luego, que dice aquí la Escritura, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Solo si nosotros actuamos de acuerdo a la palabra, teniendo gozo en el Señor, teniendo gozo en la bendición, teniendo gozo aún en la escasez, pero entendiendo la necesidad de otros, la cosa será diferente, porque ese Dios de paz y de amor estará con nosotros. Tengo una clase y yo todo el tiempo doy ejemplo de lo que vivo en mi trabajo secular. Tengo una frase cuando doy clase de ética. Y en clase de ética tengo dos lemas. Número uno, no le hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Ese es un lema que yo practico con ellos allá. Y el segundo lema es, una llanta pinchada es como una mala actitud. No podrás ir a ningún lado hasta que no la cambies. Tal vez nosotros somos como esa llanta pinchada, donde tenemos una mala actitud, y esa mala actitud no nos llevará a ningún lado hasta que no la cambiemos, mi amado hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, tenemos que cambiar nuestra manera de dirigirnos a las otras personas con respeto. Miren lo que vemos hoy en día con los ancianos, no tenemos honra para los ancianos. Tenemos que tener honra para ellos, tenemos que tener honra aún para los niños, porque los niños todo el tiempo nos están viendo y ellos quieren ser como son los grandes. Y si nosotros los malformamos y les enseñamos mal, de grande ellos tendrán la misma actitud. Así que yo quiero que pienses en ese lema de una mala actitud es como una llanta baja, no podrás ir a ningún lado hasta que no la cambies. Eso habla de una madurez espiritual. Debemos ser excelentes en todo lo que hagamos. Y el número cuarto aspecto de lo que nos habla la Escritura, de lo que es una madurez espiritual. No sé si estás aprendiendo en esta noche, mi amado hermano, pero qué bueno es que tú hagas un balance en tu vida y reflexiones en estos aspectos, porque a la medida que nosotros reflexionamos, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos redarguye, nos dice, bueno, tienes que cambiar esta situación. Si eres de los que grita, ya no grites más. Si eres de los que no concilia, sino que discute, pues es tiempo de volverte un pacificador y hablar para que tú puedas avanzar en esa madurez espiritual. Ahora imagínate en la iglesia. Ahora imagínatelo en la iglesia. Dice la Escritura que las ovejas gordas tienen que soportar la flaqueza o la debilidad de las ovejas flacas. Y a veces no queremos cargar con esos hermanos que tal vez son testarudos, que una vez y otra vez se les da el consejo y vuelven y caen y recaen una y otra vez y son tercos. Pero el Señor ha tenido amor para con todos. Él no ha hecho excepción de personas. Ahora nosotros mucho menos la vamos a hacer. Así que, mi amado hermano, el cuarto aspecto de lo que nos habla este estudio en esta noche, ¿sí? Una relación cercana con Jesús. Una relación cercana con Jesús nos habla de una madurez espiritual y que a su vez nos enseñará a ser verdaderos discípulos para Cristo, porque ese es el tema de hoy. Así que permíteme ilustrarlo a través de la Escritura, a través de la Biblia, ¿sí? Una relación cercana con Jesús. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mi amado hermano, el cuarto aspecto es tener una relación cercana
con Jesús? ¿Cómo tenemos una relación cercana con Jesús si no es a través de la Escritura? ¿Cómo podemos tener una relación cercana con Jesús si no es en una meditación de la palabra? ¿Cómo podemos tener una relación cercana con Jesús si no oramos? ¿Cómo podemos tener una relación cercana con Jesús si todo el tiempo estoy en conflicto con aquellos que amo? No puedo hacer eso. Estaría contradiciendo lo que dice la Escritura. Entonces dice ahí el texto de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Piensa por un momento esa etapa, esa transición donde Cristo estaba allí en la cruz del Calvario. Podremos entender que no es fácil, que era doloroso, que era tortuoso, que era humillante, ¿sí? Que era insaciable ese dolor, que ese dolor no quería terminar. Y cuando hablamos de que con Cristo estoy juntamente crucificado, mi amado hermano, lo que el Señor nos está diciendo expresamente es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo gobierne nuestras vidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No va a ser fácil. Y no es fácil, porque tendremos que renunciar a muchas cosas que tal vez son apetitos para nosotros. Pero cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, he entendido que voy a morir a ese viejo hombre y esa nueva naturaleza en Cristo ahora revive en mí. Y luego dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que ahora Él es el Señor de la casa. Quiere decir que Cristo ahora en usted y en mí, Él es el que toma las decisiones. Él es el que nos direcciona, Él es el que nos equipa, Él es el que nos muestra el camino. Él es el que nos saca en victoria. Él es el que nos dice qué es bueno, qué es malo. Es más, Él a través de su Espíritu Santo nos ilumina para que su palabra llegue a nuestro interior y sea como esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestros corazones para entender que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que ahora camino en esa fe de lo que Él me ha enseñado. Ahora Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Acuérdate cuando hablamos de este aspecto, que el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne se opone, hermanos. Una manera de que la carne se opone es que nos da pereza, nos da sueño, estamos de un lado para otro, no nos concentramos, ¿sí? No somos disciplinados. Pero cuando entendemos que el Señor ahora es soberano en nosotros, ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios y por esa fe le damos a Él esa, de alguna manera, porque nosotros no le ordenamos a Dios, le damos a Él esa facultad para que Él gobierne nuestras vidas y que en medio de nuestra debilidad Él se perfeccione. En esa fe del Hijo de Dios, por el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, mi amado hermano, es como cuando tú vives en una casa y tienes que pagar mensualmente el arriendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer mensualmente? Presentarte ante el dueño de la casa y cancelar eso. Nosotros deberíamos ser así de alguna manera hipotética con nuestro Señor. Sabemos que Él pagó un precio por nosotros y nosotros deberíamos desvivirnos, desbordarnos en ese amor para Él y darle cada día lo mejor, no darle migajas. Porque si ahora Cristo vive en mí, Él es el que gobierna. Y entonces mi oración debe ser, Señor, dame el dominio propio para sujetar mi carne y poderme levantar en el Espíritu y glorificar tu nombre, Señor. Eso es un aspecto de madurez espiritual en un discípulo. Pero déjeme leer el quinto aspecto. Acuérdate que hoy vamos a hablar de 7 aspectos. Ya en este momento vamos en el quinto aspecto. Si quieres seguir el discipulado que estamos llevando, hago un paréntesis en esta enseñanza, en esta noche.
Todos los videos y todas las enseñanzas están allí a través de Facebook Live en nuestros muros, en el muro personal mío, Arley Rodríguez, en el muro de la iglesia, Ibac el Jazmín. Allí están todos los videos y tú puedes llevar la secuencia hasta hoy, que es el segundo tema que estamos tratando. Para seguir en esa madurez espiritual y crecer como verdaderos discípulos del Señor. Así que, mi amado hermano, tenemos mucho para aprender. Hoy hablaba con la pastora Ligia Acevedo. Ella no es colombiana y ella decía, bueno, yo quiero seguir en este estudio, quiero involucrarme en esto. Y qué bueno es eso, que nosotros podamos trascender fronteras. Aquí la veo que está conectada. Y no sé si ahorita ella está en Honduras, no sé si de pronto me pone por ahí en el chat dónde es que estamos ahorita, mi amada pastora Ligia Acevedo. Pero qué bonito es esto, mira, estamos trascendiendo barreras, podemos llegar a muchos lugares sin necesidad de salir porque estos medios nos los permiten. Así que, amado hermano, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir vinculando a más personas, porque eso habla de la madurez espiritual de lo que estamos hablando hoy. Entonces, el quinto aspecto, ella dice, está en Costa Rica. Bueno, gracias, pastora, ya me contestó. Muy bien, entonces, amados hermanos, ahí tenemos a la pastora Ligia Acevedo, ella está desde Costa Rica. Y mire que a través de los medios, a través de la página personal Arley Rodríguez en Facebook, logramos entablar una amistad muy bonita con ella a través de la distancia. Llevamos muchos años transmitiéndonos y compartiéndonos el mensaje del Señor, creciendo en la fe, ayudándonos unos a otros, dándonos consejos en el momento oportuno. Mire, esto es lo que hace un buen discípulo del Señor. Así que vamos a ver el quinto aspecto, el fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida. Una madurez espiritual habla de que el fruto del Espíritu Santo es manifestado en nuestra vida. Así que, mi amado hermano, mire, tenemos un texto que va de la mano para esto. Todos lo conocemos, todos lo hemos leído de alguna manera. Y está allí en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Dice en la versión Reina Valera, pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Pero cuando leemos otras versiones dice, más el fruto del Espíritu. Está hablando en primera persona. Está hablando en primera persona y esto lo he trascendido durante mucho tiempo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Luego dice que se desprenden unos atributos, unas bendiciones adicionales a través del amor. Por eso dice el Señor que el amor cubrirá multitud de pecados. Mas el fruto del Espíritu es amor. Luego dice, del amor se desprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero quiero que analices esto. Más el fruto del Espíritu es amor. Tú no me puedes decir que eres maduro espiritualmente y dices tener amor, pero en tu corazón no hay gozo. Eso es algo fuera de la realidad. Nosotros podemos leer el Salmo 51, dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que esa persona no tiene amor en su corazón porque está desdichada. No ha entendido el sacrificio de Cristo o el sacrificio que Cristo ha hecho por él. Entonces no podemos decir que tenemos amor cuando estoy triste, cuando todo es negativo, cuando todo es reproches, cuando todo es tal vez burla. ¿Sí? No podemos decir que tenemos amor. Ahora, más el fruto del Espíritu es amor y luego me dice paz. Si yo digo que tengo amor, en mi corazón debe haber paz. ¿Paz para con quién? Primeramente para con Dios, entendiendo que Él llevó en sí mismo mis pecados y que ahora ese gozo que Él me ha dado, que no merecía, ha generado en mí una paz sin nombre. Una paz
única, una paz incalculable, una paz que me desborda tanto que mi rostro ahora no es mi rostro de alguna manera, sino que mi rostro ahora se refleja en el rostro del Señor. Y eso es importante, hermano. Hay personas que llegan a la iglesia y su cara no trae gozo, no trae paz. Y yo entiendo, tal vez las dificultades diarias, los problemas, y usted dirá, bueno, pastor, usted no sabe qué necesidad estoy pasando. Y créame, hermano, que yo sé qué necesidad puede estar pasando, porque yo pasé muchas necesidades. Pero gracias a Dios entendí que el amor de Dios encierra muchos atributos que hoy están en mi espíritu y en mi corazón. Y por eso hoy tengo gozo. Por eso dice, al que está triste, diga, alegre soy. Porque estoy gozoso de saber que yo no merecía la salvación, pero que el Señor ahora me la dio. Ahora eso genera en mí en paz, esa paz, donde yo puedo acostarme y dormir tranquilo. Yo escucho a muchas personas que dicen, no, pastor, yo me acuesto pero no logro conciliar el sueño, doy vueltas en la cama, me paro una cosa, la otra. Eso quiere decir que en su corazón no está el amor del Señor, porque no ha generado gozo, y que tal vez esas cargas de atrás del pasado, tú no las has dejado atrás. El Señor ya hizo un borrón y cuenta nueva, pero hay muchas personas que siguen abrazando esas decisiones que tomaron atrás, que no fueron acertadas. El Señor le está diciendo hoy en esta noche, no te preocupes, eso ya lo borré, ya no me acuerdo de eso, para que puedas tener esa paz realmente en tu corazón. Luego dice paciencia. Tú no me puedes decir que el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que está en ti, si no eres paciente. Si no eres paciente con los tuyos, si no eres paciente con los compañeros de trabajo, si no eres paciente con los mismos hermanos de la iglesia, hermano. No podemos decir que somos maduros espiritualmente cuando no tenemos paciencia con ellos. Tenemos que tener paciencia, y como lo dije anteriormente, nuestro proceso es un progreso paulatino, de menos a más. Todos no vamos a avanzar de la misma manera, y qué bueno que todos avanzáramos de la misma manera. Sería genial que todos creciéramos de la misma manera, pero no todos vamos a crecer de la misma manera. Hay personas que tenemos que volverles a repetir muchas cosas, que tenemos que volverlos a escuchar, que sin lugar a dudas tenemos que amarlos más que nunca, porque tal vez son niños espirituales. Y tal vez habrán otros que ya son teólogos, tal vez habrán otros que tienen mucho estudio, que su conocimiento es vasto en la palabra, y gloria a Dios por ellos también. Pero ¿qué sacamos con tener el conocimiento si no tenemos paciencia los unos con los otros? Así que mire todo lo que nos está enseñando Gálatas, el libro de Gálatas, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor. Tú no me puedes decir que tienes amor si tú no tienes benignidad en tu corazón. ¿Y qué es benignidad? Es ser bueno para con otros, bueno para con otros, bueno para con tu familia, bueno para con aquellos que tienen necesidad. Es más, bueno aún para con los de afuera. En estos días le comentaba a la iglesia, estoy recién posesionado en el sector, y fui a hacer una compra en una ferretería y compré el producto, y el Señor me dijo, el producto es tal. Le dije, bueno, está bien, véndeme el producto, hazme una factura. Cuando me pasó el producto tenía un valor mucho más alto, el precio de este producto era mucho más alto. Y cuando el Señor me pasó la factura, le dije, ¿estás seguro de lo que me estás cobrando? Porque el producto tiene un valor mucho más alto, según aquí el precio. Y él dijo, sí, yo lo estaba dudando, pero no supe cómo decirle. Entonces le dije, no, pues lo que es justo, cóbrate lo que es justo, hazme otra factura y cóbrate lo que es justo. Entonces, yo llevo, como digo, poco tiempo acá, pero ahora cada vez que paso por la ferretería, sin aún conocer el nombre de este señor, cada vez que me ve, me saluda. ¿Por qué? Porque fui benigno de alguna manera con él, aún con los de afuera, aún con un hombre que no conoce de Cristo. Pero eso habla del testimonio, porque eso es amor. Tú no te puedes ir favoreciendo de la gente, tú no puedes pasar por encima de la gente, tú no puedes pisotear la gente, tú no te puedes favorecer de ellos, tienes que contar con ellos
¿sí? Tienes que sentir su necesidad y ser benignos con ellos. Aquellos que tienen empresas y que lastiman a sus empleados y que es un yugo para con ellos, no están siendo benignos. ¿Y cuántos de los que se dicen ser cristianos tienen negocios así y oprimen a sus propios trabajadores? Eso es algo erróneo, hermano. Luego dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, pero luego nos dice bondad. ¿Dónde está esa bondad con aquel que la necesita? ¿Dónde está esa bondad con aquel que se pierde cada día? ¿Dónde está esa bondad cuando tú conoces la verdad y conoces el Evangelio y no le predicas el Evangelio a esa persona y solo Dios sabe en su misericordia si él irá al cielo o no? Y esto sí que duele en mi corazón, porque yo cada vez que yo tengo la oportunidad de hablarle de Cristo a otros, yo lo hago. No callo mi boca, no cierro mi boca, todo lo contrario. Abro todo mi ser para que el Señor tome el control en mí y llegue al corazón de esa persona. ¿Dónde está esa bondad? ¿Dónde está ese amor del uno para con el otro? ¿Dónde está esa bondad? Donde, por ejemplo, como le enseño a mis alumnos, a decir gracias, a decir hasta luego, a decir buenas tardes. Eso hace parte de la bondad. ¿Dónde está esa bondad de los hijos hacia los padres? ¿Dónde está esa bondad de los padres hacia los hijos cuando saben que tienen una necesidad y no la suplen? ¿Dónde está esa bondad? Esto es triste. ¿Dónde está esa bondad, por ejemplo, entre esposos? Esa bondad donde vienen las palabras bonitas de un esposo hacia su esposa o viceversa. ¿Dónde está esa bondad que aún entendiendo que las mujeres son muy hábiles en lo que hacen, ¿dónde está esa bondad donde el hombre que está en casa le ayuda a hacer sus quehaceres diarios? Tal vez hacer un almuerzo, tal vez hacer el aseo, tal vez... Mira, es una manera de ser bondadoso con ellas, es una manera de amarlas, una manera de demostrar esa madurez espiritual en nosotros y que ahora Cristo vive en mí y que yo ya no hago lo que quiero, sino lo que Cristo haría en esa situación. Y mira, eso es bondad. ¿Dónde está esa bondad? Cuando tenemos tal vez la posibilidad de suplir necesidad a otros y no lo hacemos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una canasta de amor, donde domingo a domingo hemos venido, mi esposita, la pastora Joana, ha venido enseñándoles a la iglesia el por qué damos a la iglesia misma. Y lo damos a través de la ofrenda de esos mercados. Uno no sabe con qué necesidad está el otro, pero a través de ese amor y esa bondad que tú puedas transmitir por otros, podemos hacer esos mercados y llevar a esas personas. A veces hay personas que dan esa ofrenda, bueno, voy a ofrendar X dinero para mercados para la iglesia. Y qué bonito es esto porque podemos equipar mucho mejor esos mercados y sacarlos homogéneos para todos. ¿Dónde está esa bondad? Ahora dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, y luego me dice que otro de los atributos, otro de lo que de esa bondad del Espíritu Santo es la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Dice la Escritura que se nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está esa fe donde tú ves a que tu hermano está en necesidad y aún de pronto tal vez tú estés pasando por necesidad, pero tú conociendo a Dios, siendo maduro espiritualmente, puedes orar para que haya un milagro? A veces es chistoso que los hermanos llamen, pastor, es que hay un hermano que está enfermo, ¿será que usted me ayuda a orar por ese hermano? Bueno, yo puedo ayudarle a orar, claro que sí, y para eso estamos. La pregunta es, ¿tú por qué no lo haces? ¿Será que tú estás dudando de la fe que tienes y que tú puedes poner tus manitas y orar por esa persona y que esa persona sea sana? A veces dudamos en nuestra fe. Y esa fe es la que nos tiene aquí sentados hoy mismos. No sé, tú allá donde estás, no sé si estás sentado, me imagino que sí, al igual que yo. Pero te puedo asegurar que tú nunca miraste la silla para sentarte. Tú te sentaste en fe de que esa silla te iba a soportar y te iba a resistir. Eso es fe. Y con esa misma convicción es que nosotros oramos por otros.
Y con esa misma convicción y ese mismo entendimiento es que vemos los milagros. En esta etapa donde estamos nosotros deberíamos estar viendo los milagros sobrenaturales como algo natural, para estar esperando algo mucho más poderoso de parte de Dios. Pero para nosotros ahora es un milagro encontrarnos tal vez un billete en el piso. Para nosotros tal vez un milagro es que no sé, que me pasó una gripa. No, la fe de nosotros es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y échate en el mar, y lo haría. Entonces en esa fe nosotros tenemos que trascender barreras. Tenemos que ir mucho más allá en este crecimiento espiritual que estamos recibiendo, por ejemplo, a través de este estudio bíblico, ¿sí? A través de esos fundamentos primarios de la fe cristiana. A entender qué es un discípulo, a entender la importancia y el costo de un discipulado, que es el estudio que estamos llevando hoy. Ahora volvemos al tema. Si él es más el fruto en primera persona del Espíritu Santo es amor. Pero si tú me dices que tienes el fruto del Espíritu Santo, que es amor, y no eres manso, porque me habla de mansedumbre, créame, mi amado amigo, que hay un problema. Porque si no eres enseñable, tú vas a ir haciendo tu propia doctrina e irás de iglesia en iglesia. Cuando nosotros somos mansos y humildes, no quiere decir que seamos los bobos. Estamos diciendo que somos mansos y humildes al modelo de Cristo. La mansedumbre, Él fue manso y humilde. Él se sujetó a lo que su Padre, ¿sí?, Dios desde el cielo, le estableció que debía cumplir. Así nosotros debemos ser de acuerdo al corazón de Dios. Mansos, enseñables. Vuelvo y digo, no todos lo sabemos. Pero si tú sabes algo más que tu pastor, si tú sabes algo más que tu hermano líder, ¿por qué no eres ese complemento para él? ¿Por qué no le enseñas en amor? ¿Por qué no das ese gozo y esa paz a esa persona? Mira, este trabajo no es fácil. Nosotros andamos solos todo el tiempo. De todo mundo somos juzgados. Todo el tiempo llevamos las cargas de los otros. Todo el tiempo oramos por otros. Pero a veces nos preguntamos si la iglesia ora por sus pastores. Si la iglesia a veces ora por sus líderes. Eso es algo que tenemos que entender. Y mucho de esto pasa es porque no somos mansos, no somos enseñables. Creemos que tenemos la razón y que lo que está diciendo la autoridad, el pastor o el hermano que tiene un poquito más de conocimiento está mal, y lo tildamos, lo señalamos, y de esa manera no es. Porque luego me dice, más el fruto del Espíritu Santo es bondad. ¿Dónde está esa bondad? Más el fruto del Espíritu Santo es templanza. Templanza, mi amado hermano. Tenemos que tener un carácter, ¿sí?, de acuerdo al carácter de Dios. No ser explosivos, no ser contenciosos, no sentarnos en silla de escarnecedores, no juzgar, no señalar, tener una templanza, ser de una misma figura. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Que no me deje contaminar con las cosas de afuera, sino que sea un discípulo conforme al corazón de Dios, estricto, con dominio propio, templanza. Y luego terminaríamos diciendo, contra tales cosas no hay ley. Si nosotros cumpliéramos a cabalidad esto que nos enseña Gálatas, hermanos, estaríamos en un verdadero despertar espiritual. Estaríamos en un verdadero avivamiento espiritual, porque entenderíamos las necesidades de los unos de los otros, nos amaríamos, habría gozo, porque acuérdese, hermano, que lo que hagamos acá es esa siembra para lo que veremos luego allá en la eternidad. Y cuando yo veo a mi hermano, tengo que verlo en gozo y desatar sobre él la bendición, creyendo que la misericordia de Dios nos llevará a entender esto y que vivirá lo que yo anhelo en mi corazón también, que es ir a la eternidad. Si viviéramos esta etapa, hermano, si viviéramos realmente, mire que esta es la importancia
de un discipulado, pero se da cuenta que tiene un costo. No es fácil. Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos, hay que caminar esa milla extra, hay que renunciar a nosotros para que esto se cumpla. Así que, mi amado hermano, ahora vamos al sexto aspecto de una madurez espiritual. Sexto aspecto: un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y ante el hombre. El sexto aspecto que nos muestra una verdadera madurez espiritual en un discípulo es un caminar estable. No podemos estar movidos por nuestra carnalidad, ¿sí? No podemos estar movidos por nuestras emociones, que si hizo sol voy a la iglesia, que si llovió no voy, que si el hermano me saluda voy, que si no me saludó no voy, que si no me gustó lo que predicaron no vuelvo, que si no predicó el pastor y predicó otro hermano, eso está mal y me voy para otra iglesia. No. Eso no es un caminar estable. Debo ser consecuente, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Consecuente, con entendimiento. Mi amado hermano, ponte tú a pensar si fueras tú el que estuviera en este lugar. Debe ser consecuente con lo que vive la otra persona. No solo debemos juzgar, sino que debemos hacer las cosas conforme Cristo lo haría. ¿Se acuerdan que ese fue uno de los aspectos casi que al finalizar la clase anterior, nuestro discipulado anterior? ¿Qué haría Jesús en este aspecto? ¿Qué haría Jesús cuando lo juzgan? ¿Qué haría Jesús cuando pasa una situación difícil? ¿Qué hará Jesús en medio de una enfermedad? ¿Qué haría Jesús cuando hay un problema? ¿Qué haría Jesús? Eso es un caminar estable y consecuente, no con nosotros, sino con lo que está en la palabra. Ahora dice, un caminar estable, ¿sí? Que no seamos niños fluctuantes, movidos por corrientes, por el comezón de oír, sino que seamos consecuentes de que hemos recibido una leche espiritual y que ahora estamos capacitados para comer de esa vianda, de esa palabra fuerte, para volvernos más fuerte en cada circunstancia. Pero luego dice, y santo, un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y el hombre. ¿Realmente estamos siendo santos? ¿O nos dejamos llevar por nuestros pensamientos? ¿Nos dejamos llevar por nuestra arrogancia? ¿Nos dejamos llevar por nuestros pecados? ¿Nos dejamos llevar por nuestro egocentrismo? Mire, el enemigo nos seduce de una manera fácil. Es más, si tú miras en la televisión, para vender un desodorante, casi que una mujer o un hombre salen desnudos. Y eso nos está llevando a ir a una transición mucho más allá de pecado. ¿Somos santos realmente delante de Dios? A Dios no lo podemos enseñar. Y Él dice en su escritura, sed santos porque yo soy santo. Y esa santidad abarca toda nuestra vida, toda nuestra existencia, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en cómo actuamos. Es más, en cómo nos vestimos, porque a veces vemos personas en las iglesias que se visten de una manera, no sé, tan llamativa, que lo que hace es contaminar la mente de otras personas y desviar la mirada de lo que tenemos que mirar realmente. ¿Somos santos? Tienes que examinar esto, hermano, en esta noche, porque solo de esa manera podremos equiparnos cada día para ser verdaderos discípulos del Señor. Ahora, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Déjeme leer lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Aquí nos habla de una unidad del Espíritu, de una ayuda mutua, tal vez entre los ministerios, porque aquí está hablando de esto. Y dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros pastores, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, hermano.
Gloria a Dios por estos ministerios. Gloria a Dios por los maestros en las escuelas dominicales. Gloria a Dios porque ellos son ese baluarte para la iglesia, porque los niños recibirán de ese buen alimento. Ahora, si tú eres un maestro de escuela dominical y no preparas una clase durante la semana, déjame decirte que tienes que recapitular lo que estás haciendo. Porque tú no le puedes dar cualquier cosa a un niño, porque es niño, y como es niño lo podemos entretener muy fácil. No, tú tienes que prepararte durante una semana, orar para que el Señor te ministre como maestro, preparar una clase, preparar las actividades y que te presentes delante de Dios como un obrero apto que no tiene de qué avergonzarse. Porque esos niños luego te juzgarán como maestro. Ahora nosotros como pastores, como mucho más, que somos los que le llevamos ese alimento fresco a la iglesia. Necesitamos estar en oración, necesitamos estar en ayuno, necesitamos estar aún abrazados por las oraciones de los hermanos, porque nosotros también somos humanos y de alguna u otra manera también podemos tener debilidades. Pero aquí estamos hablando de un complemento. Evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, todos estos ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nosotros engordar una lista de dones y talentos. No es para engordar tal vez conocimiento, ¿no? Todo esto lo hacemos para Cristo, mi amado hermano. Hay personas que se vanaglorian de lo que han hecho. Y bueno, gloria a Dios, porque tal vez han alcanzado méritos. Pero para mí, el morir es Cristo. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. Todas estas cosas que para mí eran ganancia, todas estas cosas que para mí que eran importantes, hoy las estimo como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que hacemos es para Cristo, para la edificación de ese cuerpo de Cristo. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No dice unos, dice todos. Así que mi amado hermano, si tú eres sabio, si tú eres entendido en la escritura, si tú tienes algo más allá de conocimiento, hermano, tienes que impartirlo a otros. Eso no es para ti. No te pertenece. Nosotros somos mayordomos de los bienes y de la misericordia de Dios aquí en la tierra. Y si Él te ha dado el don, no sé, no sé cómo decirlo, no sé, de pronto, para interpretar un instrumento, para exaltar el nombre del Señor, ¿por qué no lo haces? Si el Señor te ha dado el don, no sé, de sanidad, y estás viendo a la iglesia enferma, ¿por qué no haces de que ese don reverdezca en medio de la iglesia? Mire, es que son tantas cosas, hermano. Esto es para que lleguemos todos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es del hombre, es de la plenitud de Cristo. Así que mi amado hermano, vea, yo me gozo en esto. Verso 14. Así ya no seremos niños fluctuantes. Si usted entendió la primera parte, ¿sí? Déjeme leerlo otra vez, porque aquí es donde viene el énfasis de todo esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice el verso 14. Así ya no seremos niños fluctuantes. Si nosotros no crecemos entre nosotros mismos, seguiremos teniendo en nuestras congregaciones niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y qué triste es esto. Porque cuando uno sienta a un hermano, le da el consejo, le da la palabra y el hermano prefiere irse a otro lugar a escuchar lo que quiere escuchar, él se está perdiendo solo.
Y es precisamente por esto, porque no hay una unidad, porque solo estamos pensando en nosotros mismos, porque solo estamos pensando en nuestro crecimiento, porque solo estamos pensando en avanzar nosotros. Déjame decirte, mira, nosotros con mi esposita hemos desarrollado ya 2 estudios en teología, y todas las veces durante 3, como más de 7 años, todos estos años juntos hemos estudiado, los 2 a la par, porque queremos tener un crecimiento homogéneo entre los 2, que no sea una silla coja, sino que los 2 tengamos un mismo sentir, un mismo conocimiento, para no ser como niños fluctuantes y para tener disensiones y tal vez contiendas y pleitos. No, ahora nosotros hemos crecido espiritualmente y así deberíamos pensar con la iglesia. Porque mire, así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, una vez más el Señor rescata esta bella palabra, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es ¿quién? Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Y qué tremendo es esto. Me fascina esta parte. Para que crezcamos, para que nos edifiquemos, pero todo esto es en amor. Amén, mi amado hermano. Y hoy nos pasamos un poquitico, perdónenme hermanos, déjenme dar el 7º aspecto. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado un discernimiento. La madurez espiritual y el crecimiento espiritual nos dejará como resultado, 7º aspecto, un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado tendremos discernimiento. ¿No sabemos discernir? No sabemos discernir. Pero déjeme leer lo que dice el libro de Hebreos, ya para terminar. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. ¿Sí? Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Habla de esa advertencia contra la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pero déjenme leer esto aquí. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Si tú no lees la Biblia, tus sentidos no estarán ejercitados. Por consiguiente, el resultado será que no tienes discernimiento y serás engañado. Entonces dice que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Sabes qué es discernimiento? Discernimiento es un medio o un instrumento para distinguir o separar lo que está bien de lo que está mal. Eso es discernimiento, mi amado hermano. Eso es discernimiento. Es un instrumento que como cristianos, como hijos de Dios, maduros en la fe,
tenemos para separar o distinguir ciertas cosas. Así que, mi amado hermano, hoy termino con el séptimo aspecto de la madurez, 7 aspectos o señales de una madurez espiritual. Espero que en esta noche haya sido bendecido, mi amado hermano. Espero que en esta noche haya sido totalmente lo más claro posible para poderte ayudar a crecer espiritualmente. Es este estudio que quiero llevar para que tú crezcas y que sea parte de tu oración diaria el poder alcanzar estas señales de madurez espiritual, y que junto con el estudio que vimos anteriormente, hacer un discípulo, tú te fortalezcas en la fe y crezcas para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar allí conectados. Oro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para que este resto de semana seas bendecido de una manera sobrenatural espiritualmente, y que en ese crecimiento espiritual que tú adquieras en el resto de tu vida, en este tiempo, pueda ser edificante para otros. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar allí. Si el Señor nos lo permite, estaremos el próximo miércoles en una cita más, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de enseñanza. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Chao.